pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Salmos 5, versículo 11. Compartimos la fe. Compartimos el camino. Compartimos la estación de radio. A través de tus oídos, llegamos a tu corazón. Tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Buenas noches, ¿cómo están, audiencia? Buenas noches, David. Buenas noches, audiencia, y buenas noches, Samuel. Buenas noches. Compartiendo, como lo hacemos siempre, la palabra de Dios. El Señor llega siempre a tiempo. Sí. Jesús está al tanto de nuestra necesidad, al tanto de la situación que estamos pasando. Él no llega tarde, lo que espera es ese clamor de nosotros, esa búsqueda de Dios, ese arrepentirnos y volvernos a Él. Y Él está esperándonos. Claro, sí. Está llamando a la puerta de nuestro corazón para que podamos acercarnos a Él. Hoy vamos a compartir, como lo hacemos siempre, una palabra, una parte de la Biblia, para poder hablar sobre ella y revelar, que se revele a tu corazón, que el Señor Jesús lo revele en tu corazón, cómo Él ha padecido y ha resucitado para darte vida eterna. Hoy leemos en Juan 6, desde el 37 hasta el 40. Y dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Muy bien. Entonces esta es lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Sí. Había muchos que lo veían y no creían que Él era el Hijo de Dios. Pero el que logra creerle, dice que Jesús vino a darle vida eterna. Para creer entonces en Jesús, tenemos que creer también en el Padre, que el Padre tuvo el deseo, la voluntad de salvarnos, de unirnos a Él, de acercarnos una vez más, de hacernos hijos. Claro. Y por eso envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, el único que fue obediente, como ninguno de nosotros ha logrado serlo, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Sin pecado, obediente en todo lo que Él hizo, lo hizo de acuerdo a lo que Dios mandaba. Todo lo que Dios le dijo para hacer, le envió a hacer, Él lo hizo, lo cumplió a la perfección. Por supuesto, sí. Y porque era necesario que Él fuese justo para morir por nosotros, ¿verdad? Para que nuestros pecados solo un justo podía así cubrir nuestro lugar, claro, de castigo, ¿verdad? Para que al mirarnos Dios a través de su entrega pudiéramos ser perdonados. Tendría que haber una entrega que cubriera nuestros pecados. Claro, como se hacía antes, ¿verdad? Que era el sacrificio de una oveja, pero en ahora a partir de Jesús ya no es necesario. Ya no es necesario. A partir de Él, ya Él lo hizo, no tiene que volver a hacerse, solamente tenemos que ir a Él. Creer en Jesús y aceptar su perdón. Porque ahora el perdón de nuestros pecados no es por un sacrificio que hagamos, no es por una promesa, no es por lo bueno que seamos o por las cosas que intentemos hacer. Claro. El perdón de nuestros pecados lo obtenemos solo a través de creer en Jesús y aceptarlo, y aceptar que por su muerte en la cruz nosotros podemos ser redimidos, o sea, perdonados. Claro. Y que todo el castigo que le toca al pecado, ¿verdad? Que por pecar merecemos castigo, sí, y el castigo es la muerte. Todo eso, el Señor al perdonarnos nos quita el castigo.
Claro. O sea, y nos da vida eterna. Pero, ¿verdad que no es cualquier muerte, ¿no? Ya vamos a tener vida de todas formas después, pero hay que decidir dónde vamos a vivir. Porque podemos ir con Dios, pues, si aceptamos a Jesús y tener la vida eterna con Él, o si no al infierno. Claro, nuestra alma es eterna, como Es eterna. decimos siempre. Pero va a haber vida de todas formas. Y lo podemos pasar con el Señor en el cielo o en el infierno, sufriendo, ¿verdad? Padeciendo eternamente. Porque es un padecimiento que no se acaba, ¿verdad? Que no es un día me quemé y ya está, no es padecimiento, tormento. Y realmente nosotros queremos alertar para que nadie se pierda. Este era el trabajo de Jesús, lo que el Padre le dio, que ninguno se le pierda, que ninguno llegue a ese lugar, a esa eternidad de sufrimiento, cuando Dios quería y quiere y sigue queriendo que lleguemos a estar con Él en su presencia por la eternidad. Y sí, como dice acá, Él no rechaza a nadie. El que viene a Él lo acepta. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea que Dios es el que nos llama, nos escoge. Sí. Y cuando vamos a Él, a Jesús, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa en qué situación vengamos a Jesús, si nuestro corazón está deseando buscar a Dios, deseando acercarse a Dios y reconciliarse con Él, entonces no importa cuán feo haya sido el pecado o cuán terrible, importa la actitud de tu corazón de desear volver, de arrepentirte y de desear cambiar para estar con Jesús. Y entonces ahí está la promesa del Señor, Él no nos echa fuera. Claro. Él no dice, no, eso yo no lo puedo perdonar, no. Es su voluntad, dice acá, que nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Y es la voluntad del Padre y la voluntad de Él, porque Él se acomodó a la voluntad del Padre, Él vivió todo de acuerdo a la voluntad del Padre, y es también su deseo, porque para soportar aquella cruz, ese sufrimiento que Jesús soportó, solo podría haber sido por un gran amor, y porque Él estaba viendo que a través de eso podía rescatarnos, podía rescatar la humanidad, todo aquel que crea en Él. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Estamos hablando de resurrección y queremos explicar que resurrección es volver a vivir, ¿verdad? Algo que una persona estaba muerta puede volver a vivir. Cuando no vence la muerte, ¿verdad? Claro, vencer la muerte, es tener victoria sobre la muerte, eso es resucitar. Sí. Y vemos que en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Él hizo milagros de resurrección que eran como momentáneas, ¿verdad? Porque la persona resucitaba, pero seguía en su mismo cuerpo, ¿verdad? Y en algún momento iba a... Sí, continuaba en esta vida, ¿verdad? Continuaba con un cuerpo humano, con un cuerpo que se iba en algún momento a desintegrar, como todos nosotros. Claro. Él hizo ese tipo de resurrección, pero cuando Él resucitó, Él es primicia de resurrección, porque Él es la vida y Él es la resurrección en sí. Entonces Él, como primicia de resurrección, cuando resucitó con un cuerpo glorificado, dice la Biblia. Un cuerpo que ya no se destruye, un cuerpo que ya no se enferma y no se desintegra. Estamos hablando de que Jesús, por eso a sus discípulos también les costaba reconocerlo, ¿verdad, David? Sí, también ya venía diferente ya. Porque su cuerpo, tiene sí un cuerpo, claro, pero es diferente, no tiene fin. Pero es un cuerpo que lo va a mantener, lo va a tener por toda la eternidad. Y de esa misma forma que Jesús resucitó, es la forma que Él nos promete, que en el día postrero, dice, sino que lo resucite en el día postrero. De todo aquel que crea en Él, Jesús le resucitará. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, cuando Él venga, ¿verdad? De nuevo, ya los que creyeron en Él. Ahí sí estamos hablando de una resurrección
que es para la eternidad. Una resolución definitiva, ¿verdad? Es una victoria definitiva sobre la muerte, porque han ocurrido resurrección de personas, ¿verdad? Pero vuelven a morir porque se mantienen en el cuerpo que nosotros también tenemos. Pero va a haber un momento en que estamos hablando de una resurrección donde tendremos nuestro cuerpo glorificado, así como el de Jesús, para poder estar la eternidad con Jesús. Dice que el que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús ya venció la muerte, la venció al momento de resucitar, y al momento de resucitar con ese cuerpo glorificado. Él venció la muerte, y ya la muerte no puede tomar posesión sobre él, ¿verdad? Porque Él es la vida, y sobre lo que a Jesús le pertenece. Porque pasamos a pertenecerle prácticamente, ¿sí? Desde que lo aceptamos. Entonces ya desde ahí cambia todo. Él dice en una escritura, dice: el que esté muerto, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro. O sea que tenemos una promesa de resurrección y de vida eterna. Nuestra alma, como siempre decimos, es eterna, puede ir al cielo o al infierno, pero tenemos una promesa de vivir con Él eternamente y de resucitar con Él. Y aunque muera nuestro cuerpo en esta tierra, aunque se desintegre, el Señor lo puede volver a armar, así como lo ha hecho ya en otras ocasiones, ¿verdad? Y eso es lo que queremos decirte. Y parece capaz que es muy difícil de entender porque nunca de repente lo hayamos visto, pero Dios es todopoderoso. Él no tiene límites de nuestra carne, los límites. Él es espíritu y es vida, y Él es el que sustenta la vida. Entonces Él no tiene límites para darnos vida y para resucitarnos y levantarnos. Y también una de sus promesas es que cuando Él venga, dice: los muertos en Cristo, o sea, los que le creyeron, resucitarán primero. Y después los que aún están vivos y que estamos esperando su venida, seremos levantados con Él. Esa es la promesa, lo que esperamos en el arrebatamiento, ¿verdad, David? Sí. Y en ese día en que será totalmente vencida la muerte, o sea, para nosotros, Él ya la venció, pero nosotros podremos también vencerla a través de Jesús. No queda todo en la muerte, no queda todo en la muerte de nuestro cuerpo. Hay vida, y hay vida eterna, y hay una vida, hay una resurrección con Jesús. Claro. Y mientras tanto aquí tenemos que decidir qué hacer. Tenemos que buscar, procurar, acercarnos a Dios para tener esa vida, porque como lo dice la palabra, Él es la vida, Él es la resurrección. Jesús es el único que tiene el poder para rescatarnos. Jesús es el único que puede salvarnos, que puede perdonar nuestros pecados, porque no merecemos esto, no merecemos una eternidad con Dios. Ninguno de nosotros merece acercarse a Dios, no tenemos derecho de hacerlo, a no ser cuando pedimos perdón y nos acercamos creyendo que Jesús nos puede rescatar, nos puede perdonar, porque Él se compadece de nosotros, porque Él nos ama y porque Él quiere borrar nuestras rebeliones. En el momento en que nosotros podemos entender esto, entonces ahí podemos acercarnos a Él, pedirle perdón, arrepentirnos, tratar de cambiar nuestra vida, tratar de conocer a Dios. Dios siempre se dejará conocer por todo aquel que le busque, que le quiera conocer. Porque no es querer conocerle como para decir, quiero saber si realmente existes. No, quiero que vivas en mi corazón, quiero tener una relación contigo. Claro. El que realmente le desee a Dios y le esté buscando, Dios se deja encontrar, Dios se acerca a nosotros. Y Él ya más que acercarse, Él ya entregó a Jesucristo, a su unigénito Hijo, dice. Él ya dio todos los pasos de amor que podía dar por nosotros. Nos queda a nosotros responderle a ese amor
creyéndole, aceptando su perdón, aceptando a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador nuestro y como el único que puede rescatarnos. No hay otra persona, no hay otra religión, no hay nada que nos pueda salvar. Es solo Jesús, por su infinito amor, que puede rescatarnos y darnos vida eterna. Él ya venció la muerte, Él ya la venció. Y ahora, si nosotros creemos en Él, todo el que crea en Él tendrá esa resurrección. Queremos invitarte a que puedas estar haciendo una pequeña oración para entregar tu corazón a Jesús. Si es la primera vez que tú estás escuchando de Él y quieres acercarte a Jesús, es un primer paso y te queda luego seguir buscándolo, seguir acercándote a Él. Pero este primer paso es muy importante porque es una decisión de estar con Jesús. Y te pedimos que puedas decirle: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, necesito que me perdones, necesito acercarme a Dios y sé que no soy digno, sé que no puedo, necesito, Señor, venir a Dios a través de ti y que tú me perdones todos mis pecados por eso que hiciste en la cruz por mi vida. Borra mis rebeliones y no te acuerdes de ellas. En el nombre de Jesús te pido, Padre, perdóname y reconcíliame contigo. Quiero ser tu hijo. Acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Creo que Él resucitó y vive, y yo también resucitaré con Él. Que Dios te bendiga si has hecho esta oración, y queremos seguir compartiendo contigo mañana o cuando así sea posible, a tiempo. A tiempo.